¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al programa del día de hoy, 3:14. Es un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy. Queremos saber primero, mi querido y hermano, ¿cómo está el audio? ¿Está muy bien el audio? Entonces, pues les agradecemos a todos los que ya vienen sintonizando el programa importantísimo hoy. Estamos esperando la llegada de un compañero que nos va a hablar sobre el crecimiento económico en nuestro país desde las micro, pequeña y mediana empresas. ¿Cuáles van a ser las expectativas para el año 2021? ¿Cómo se vienen organizando para canalizar los recursos suficientes que puedan conllevar a que las MIPYMES, que obviamente en nuestro país representan alrededor del 45% del Producto Interno Bruto, van a estar aportando, descansando sobre ellos este 45% del Producto Interno Bruto y que generan de manera directa casi 1 millón de empleos? Estamos hablando de 980,000 empleos. De eso, el 84% generados por las pequeñas y medianas empresas, siendo por supuesto un factor indispensable para nuestro proyecto revolucionario y que desde luego desde la economía creativa y desde el financiamiento para los pequeños negocios con el usura cero también van a continuar creciendo. Vamos a hablar también de dónde pueden estar llegando más recursos y cuáles serían los principales productos o los rubros que se estén moviendo alrededor de la pequeña y mediana empresa, que lógicamente y actualmente pues se ha comprometido con el crecimiento económico, se han encargado de fomentar el empleo, de generar la riqueza a nuestro país y de tratar de desvincularse de los asuntos políticos que le competen obviamente a todos los nicaragüenses, pero en especial a la parte política y al pueblo, que es el responsable de elegir desde luego y reconocer a sus presidentes, vicepresidentes, diputados y diputadas. Hoy quiero hablarles a ustedes también, mientras llega nuestro invitado, sobre el enfoque que tenemos que darle yo llamaría al inclemente y delincuencial actuar del imperio norteamericano, que trata nuevamente de legitimar el proceso en Nicaragua, de hablar de sanciones contra Nicaragua, sanciones contra el pueblo, en gran medida que ya las conocemos y que han venido a afectar de una u otra manera al procedimiento administrativo del Estado, pero también al pueblo nicaragüense. Pero me llama poderosamente la atención y lo voy a asociar con el llanto del presidente estadounidense Joe Biden. Biden ha asegurado que es lamentable, condena, se niega rotundamente a aceptar las sanciones impuestas por parte de Xi Jinping, el presidente de China, a Australia. Pero voy a establecerles la diferencia entre cuáles son las sanciones que aplica China, porque estaríamos hablando y ustedes me dirían, ¿por qué avalás las sanciones de China contra Australia y condenás las sanciones de Estados Unidos contra Nicaragua? Bueno, en primera, las sanciones que aplica China contra Australia no tienen nada que ver con asuntos políticos en contra del gobierno australiano. El gobierno chino no quiere poner o imponer a un gobierno en Australia. Lo que quiere el gobierno chino es que se respete la soberanía australiana para que obviamente no hayan incidencias ni amenazas a su seguridad nacional y desde luego a su soberanía. Pero ¿qué es lo que sanciona China y qué es lo que sanciona Estados Unidos? Bueno, en el caso de Australia, la mayor parte de los alimentos que consumen chinos llegan de Australia, una buena parte. Y ahí estamos hablando de productos cárnicos, lácteos y entre otros productos que compra China. Entonces China viene y sanciona todos estos productos para que en este caso Australia sienta que al estar permitiendo bases militares estadounidenses que sobrevuelen
aviones de guerra estadounidense con los que espían a China desde ese territorio. Entonces está defendiéndose. Nicaragua no manda ni aviones al territorio estadounidense para que sobrevuelen Estados Unidos. Nicaragua no está en absoluto permitiendo aquí de que vengan ni siquiera bases rusas, bases chinas. Es decir, nosotros bajo ninguna manera somos una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Pero no sancionan por cuestiones políticas. Y aquí viene el doble racismo, doble rasero. Y digo racismo porque ni siquiera respetan por raza. Estados Unidos no respeta la raza. Y dicen ellos, bueno, vamos a sancionar a los nicaragüenses, vamos a sancionar a los cubanos, vamos a sancionar a los venezolanos. Ah, pero en Canadá están ocurriendo desastres. No son cheles, son nuestra raza. Esos indígenas, a nosotros nos ven de manera despectiva. Y por ello también tienen que ver con sanciones racistas, razones clasistas, porque ellos creen que nosotros no estamos a la altura de su clase social. Económicamente, no estamos a la altura de su poder militar, no estamos a la altura... O sea, no existe una sola razón para la que a nosotros Estados Unidos nos vea como amenaza. Pero Estados Unidos sí amenaza a China, porque son ellos los que llevan sus bombarderos hasta Australia, territorio donde está cerca China. Son ellos los que van e instalan bases militares en China, Taiwán. Es decir, y esos conflictos entre estas grandes potencias nos arrastran a nosotros, y cuando están chocando las grandes piedras, nosotros somos los grandes afectados. Por ello, en una guerra económica, en una guerra militar entre China y Estados Unidos, todo el mundo se ve afectado. Entonces es preocupante la doble moral del imperio norteamericano, que critica cuando se le aplican sanciones a sus aliados, y ellos desde luego sí pueden aplicar sanciones al país que quieran. Sancionan a Rusia, sancionan al mismo China, sancionan a Irán, sancionan a Turquía, sancionan a Nicaragua, sancionan a Venezuela. Es decir, ellos reparten sanciones y tranquilo. Pero claro, si le toca a otro país regresarle sus sanciones, como lo ha hecho China dignamente, hombre, vos me sancionás, me grabás aranceles a mis productos, yo voy a grabarte aranceles a tus productos. Y así es que ocurre una guerra económica. Ya vino aquí el compañero Leonardo Torres, mi hermano, que está listo para que hablemos de economía. Casualmente estaba abordando el tema de la guerra económica que existe entre China y Estados Unidos, y que desde luego afectan a las demás economías del mundo, porque hemos observado últimamente que Estados Unidos ha salido a condenar sanciones que ha implicado o ha aplicado China contra Australia, y estas sanciones son prácticamente a productos que China importa desde Australia, y que le está diciendo, si vos continuás brindando tu espacio físico para que me agredan, entonces nosotros vamos a dejar de comprar tus productos, y lo sentimos muchísimo. Hay una gran gama de países que nos ofrecen estas oportunidades. Pero bien, el tema que hoy nos centra en este programa, en este conversatorio, es hablar de nuestra pequeña y mediana empresa, de ese motor de nuestra economía que representa el 45% del Producto Interno Bruto nicaragüense, y que desde luego, por no verse vinculado en los asuntos políticos de nuestro país, ha sido el factor de impulso a la economía. Leonardo, ¿cómo cerramos el año 2021 y qué nos depara el 2022 en cuanto a este poder económico en el que los nicaragüenses tienen muchísimas esperanzas? Muchas gracias, Edwin, por la invitación, por acompañarla a tus oyentes de tu programa, ¿no? Y los televidentes, porque lo pasás siempre ahora en redes. Mira, para nosotros es un gusto, un placer, como presidente de CONEMIPYME, en mi caso, a la de traer buenas noticias, ¿verdad? Después de 3 años duros que hemos pasado por culpa de otros, ¿verdad? No por culpa de nosotros.
Pero bueno, nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero a los 260.000 empresas, micro, pequeñas, medianas empresas de este país, que desde el primer momento dijeron vamos hacia adelante con la economía, vamos a trabajar en función del crecimiento económico, cuando otros dijeron que no iban a trabajar por el crecimiento económico. Se dilataron mucho tiempo en reaccionar y nosotros desde el primer momento reaccionamos. Gracias a ese esfuerzo, gracias a ese empuje de esas cientos de miles de personas, muchas de ellas mujeres que están al frente de esos negocios, es que hoy tenemos buenas noticias. Este año tenemos buenas noticias. Debo decirlo que desde el primer momento nosotros, desde el 2018, 2019, 2020, fuimos tratando de que los números negativos se fueran convirtiendo en azules, ¿no? En que fueran positivos. Si bien es cierto, tuvimos 3 años de acumulación de pérdida del Producto Interno Bruto que ronda más del 9% de la Producción Nacional Bruta, de un Producto Nacional Bruto de casi 12.000 millones de dólares, ¿verdad?, que tiene este país. O sea, el daño realmente acumulado es un daño muy significativo. Y hablo solo del Producto Interno Bruto, no de los otros daños colaterales que son también miles de millones de dólares. Entonces, logramos nosotros derrumbar la economía hacia la senda del crecimiento. O sea, las economías no crecen de un año para otro. Tuvimos que trabajar desde el 2018. Desde junio del 2018, mayo del 2018, empezar a trabajar y a ver los números y a ver el horizonte para la búsqueda de lo que hoy estamos logrando al cierre del 2021. O sea, es bonito ahora decir, bueno, sí, vamos a crecer a más del 8%. Pero ¿cuánto costó eso? O sea, si vos sumás el 8 del crecimiento más el 9 de la pérdida que tuvimos nosotros, ahí te da un porcentaje interesante que eso, si no hubiera pasado lo que pasó, ¿verdad? Aparte de la pandemia, por supuesto que es un problema mundial, pues lógicamente el país iría, mano, con una velocidad extraordinaria, ¿verdad?, como la que traíamos en 2017. Entonces, todos los sectores de la economía de este país reaccionaron a este crecimiento sostenido, porque eso es lo importante. Lo importante no es en sí mismo el crecimiento económico, sino mantenerlo. Como decimos los economistas, eso es normal cuando traes una caída y ahora ves una curva ascendente, es mantenerlo, como vos decís. Por eso nosotros siempre hablamos de crecimiento económico sostenible en el tiempo. Entonces, hemos tenido unos números no vistos ni en el 17 tampoco, ahora quiero decirte. O sea, cuando vos hablas de reservas internacionales brutas de más de 4.000 millones de dólares, ni en los mejores tiempos lo hemos tenido. Lo cual dice mucho de la capacidad financiera que tiene el país para poder hacer frente a sus importaciones, a sus demandas de dinero, etcétera, ¿no? Porque las reservas son el soporte de los préstamos, de todo lo que el país hace, tanto el sector privado como el sector público, ¿no? Hablar de más de casi 2.000 millones de dólares en remesa suena bonito, pues, a lo mejor suena poco, pero 2.000 millones de dólares en reservas en remesas no la habíamos visto nosotros nunca, ni pensábamos llegar a esos números, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque las remesas son dinero fresco, dólares frescos que no los producimos aquí, que vienen de afuera, ahora que vienen importados debido a la familia, a los nicaragüenses que trabajan en todo el mundo, ¿verdad? Estados Unidos, España y Costa Rica sobre todo. Pero además, ver tasas de crecimiento de exportaciones, por ejemplo, y vienen incrementando en volumen y en precio. Los precios nos han favorecido, el precio del café, el precio del oro, nos han favorecido muchísimo. La mayoría de los commodities de nosotros, los precios se han movido en una alza promedio de arriba del 12, 15%, o sea, hemos sido favorecidos por precios. Y esto me imagino que tiene que ver por la demanda exactamente post pandemia. Vos tenés el mercado, si me gusta, al mercado, ¿sabes? Al tener mayor demanda y una presión lógicamente sobre los precios, y entonces pues los oferentes podemos dar mejores precios, ¿verdad? Por no decir un precio más alto. Entonces nos ha favorecido los precios, pero además el volumen, o sea que hemos producido más en cantidades, ¿no? Eso también ha permitido que las exportaciones se muevan a unos ritmos extraordinarios, ¿verdad? No solo de las commodities, sino también de las exportaciones de zona franca, ¿verdad? En general.
pero también sectores económicos claves para nosotros, como el sector comercio, ha mantenido una tasa de crecimiento en este año entre 12 y 20% de crecimiento, es bastante. Si vos viste las importaciones que nosotros iniciamos ya, que entraron en este país a inicios de agosto, septiembre, octubre, ya prácticamente todas las importaciones están en Nicaragua, aumentaron un 35%, importamos más nosotros, de todo. Importamos más electrodomésticos, más cuero calzado, vestuario, etcétera, 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 para abastecer todos nuestros mercados. La mayoría de los sectores económicos han crecido, incluyendo el sector agropecuario, que estuvo un poquito golpeadito, sobre todo de granos básicos. Aún con todo, estamos creciendo a tasas de 3,6% del sector agropecuario. Minería viene creciendo a tasas del 26, 27%. En general, la economía está demostrando algo que vos dijiste al inicio, un ser más resiliente. Y podemos afirmar, no voy a dar el crédito porque realmente no ha sido mío el crédito, señalado por Ovidio Rey, el presidente del Banco Central, que dijo hace algunos meses que se observaba una desconexión. Ovidio es una frase, desanclar, que se estaba desanclando, el anclaje estaba levantándose de la economía versus los fenómenos políticos sociales del país. Y que aún esos fenómenos estaba demostrando que la economía estaba separándose de eso. Bueno, nosotros lo planteamos también con mi pyme, yo lo hice hace mes y medio, señalamos nosotros la desconexión y por suerte pues el Economic nos validó, ¿no? El Economic en su último informe en Londres dice, y textualmente lo dice, la economía nicaragüense se ha desconectado de los problemas políticos. Y es lo correcto para el desarrollo global del país. Es lo que toda Centroamérica hace, es lo que la gente común hace. En Costa Rica no quiere decir que no haya problemas políticos, por supuesto que los hay. Hace poco metieron preso a varios alcaldes, ¿verdad? Eso es un fenómeno político, pero no se afecta a la economía. Vos no ves los medios de comunicación en una campaña en contra del país, aunque no les guste Carlos Alvarado y todo lo que vos querrás, ¿verdad? Ves a Bukele con sus problemas y todo, y ves la economía avanzando. Ves Honduras y ves al sector privado empujando, y además no solo diciendo, aquí estamos para ya terminaron las elecciones, vámonos a trabajar para que crezca la economía. Inclusive se habla de problemas tan graves como fraude en las elecciones de diputados y la economía sigue caminando. Que están sujetos a investigación, además, que se va a abrir una investigación sobre esos fraudes y que además ya se está pidiendo, la nueva presidenta de Xiomara pidió a la ONU pues un proceso de investigación sobre temas de corrupción, etcétera. Lo que te quiero decir que eso es lo que hacen todos los países, incluyendo México con todos sus claveríos y Colombia, que es una madre de ferretería, ¿verdad?, de clavos, no afectan la economía. Entonces en Nicaragua nosotros estamos aprendiendo la lección. Las diferencias, porque siempre vamos a tener diferencias, no somos iguales, es resolverlas sin dañar el país. Lo peor que puede hacer un ciudadano, lo peor que puede hacer una nación, una comunidad, es intentar dañar a su país. Por eso es que yo decía el otro día, Leonardo, que el marco jurídico estadounidense es tan crudo, lo llamo así, tan fuerte, que por eso no permite que se den tranques, que haya violencia, porque eso sería destruir su propia economía. Me llama poderosamente la atención que durante el 2018, explícitamente, el sector más golpeado creo que fue el turismo, como tal. Hay una recuperación, Leonardo. ¿Cómo vislumbra el futuro del turismo, tanto el turismo nacional, desde luego, como el turismo internacional? Buen punto. Fíjate bien que acabas de tocar el tema del turismo, porque realmente es la industria que nosotros en el 2019 la logramos recuperar bastante, pero la pandemia nos vino a pegar un gancho al hígado de ahí al turismo, porque la pandemia, según la OMT, Organización Mundial de Turismo, fue la que golpeó severamente. El sector más golpeado, lo ha dicho la CEPAL, el Banco Mundial, es turismo. Es la industria del esparcimiento, la industria de la recreación, y eso, la pandemia es enemigo frontal. Por la aglomeración de... Sí, porque pues, la mayoría de turismo es masivo. Nicaragua tenemos la bendición que no es masivo el turismo nosotros. No es masivo. Hay algunos destinos que nosotros vemos que hay masividad, pero muy poco. Las masividades que vemos nosotros en San Juan del Sur creemos que eso es masivo no es. Pero en general la industria turística sí le va a costar levantarse, va a dilatar más tiempo para recuperarse, ¿no?
estamos recuperándonos nosotros y tenemos una ventaja. A veces se nos olvida, ¿no? Y me refiero a los últimos 15, 20 años. Casi 7 de cada 10 turistas son de Centroamérica. Esa es una ventaja, fíjate. Ventaja y desventaja, pero es más ventaja que desventaja. Ventaja, ¿por qué? Porque lo tenemos ahí cerca. Efectivamente. Porque son muy parecidos a nosotros. La gastronomía parecida, bastante parecidos somos nosotros. El clima varía, bueno, en el norte versus los que estamos más para este lado del sur, ¿verdad? Un poco más caliente esta zona, Guatemala un poquito más frío, etcétera. Sin embargo, me decía un guatemalteco, la virtud de ustedes en turismo es que tienen clima para todos los gustos. Sí, tenemos los norteños, tenemos un tremendo clima, ¿no? Y los de Occidente tienen un tremendo calor, ¿verdad? Pero entonces podemos ir al norte, ¿verdad? Y vamos a recrearnos sin ningún problema en Selvanero, cualquiera de las reservas silvestres privadas, tenés un clima extraordinario y luego las playas bajando a 12 centígrados, ¿verdad? Hasta 10 a veces. Claro. Y después te vas allá pues, a ponerlo y cosas por el estilo, pues vas a estar con un calorcito sabroso. Esa es la gran ventaja de nuestro país, que Dios nos dio, un país con muchas riquezas, con variedad de oferta turística. Nosotros creo que es el único país de la región que puede ofertar toda una cadena volcánica extraordinaria, hermano. Podemos ofertar lagos, ¿entendés? Como el que tenemos nosotros, ¿verdad? Los lagos que tenemos que son preciosos. Podemos ofertar bosques, o sea, podemos trabajar perfectamente, ofertar, y así lo hacemos en realidad, más de 150 reservas silvestres privadas, ofertando turismo alternativo o turismo, agroturismo. Nosotros tenemos un gran potencial ahí, ¿verdad? Sí, esa famosa ruta de las haciendas. La ruta colonial y de los volcanes, exacto, la ruta de las haciendas, la ruta del café en el norte, etcétera. Entonces, tenemos buena oferta, variedad de oferta, ¿verdad? Y sí hemos recuperado el turismo, no como quisiéramos. El año 2020 fue un año malo para nosotros por la pandemia vino, la gente no entendía la pandemia, había terror, lo que se desconoce a veces pues genera más miedo. Y más eso hay que aclararlo, más en el contexto nuestro, Leonardo, porque aquí los medios, en vez de informar a la población, negativa, desinformaban y creaban una histeria colectiva impresionante. Es que lo que querían, vuelvo a lo mismo, hermano, lo que querían era que cerráramos la economía. Apuestan a la destrucción económica. Veníamos recuperando la economía, ¿verdad? Y entonces querían que por la pandemia cerráramos el país. ¿Para qué? Para afectar la economía. Y obtener réditos políticos. Por supuesto. Ahora estamos en diciembre y ahora los sabios vienen a decir el peor error que puede hacer, incluyendo la OMS, el peor error, la CEPAL, Banco Mundial, el peor error que puede hacer un país es cerrarse. Vaya, lo descubrieron ahora. Pero nos criticaban a nosotros porque el gobierno no cerraba la frontera, porque el gobierno no cerraba los mercados, porque el gobierno no encerraba a la gente. Inclusive la cuarentena, gente, porque querían que la gente estuviera encerrada en su casa. Efectivamente, inclusive, si vos ves la masividad de protestas en países europeos que reconocen de que los que no se encerraron están mejor económicamente. Sí. Y ellos se encerraron y luego las consecuencias fueron catastróficas. O sea, la reacción inclusive de la Unión Europea, de los ciudadanos de los países europeos, de los mismos Estados Unidos, ha sido severo, en el sentido de que debo reconocer que Estados Unidos no se cerró tanto, pero sí algunos estados sí se trancaron más, por decirlo así. Eso afectó la economía grandemente. Por eso es que tenemos ahora una crisis famosa de logística, sobre todo de los contenedores famosos, porque bueno, se contrajo la demanda, ¿verdad? Porque la gente cerró los puertos, fue una barbaridad. Entonces los países empezaron a tronar desde el punto de vista económico. Nicaragua logró avanzar. Por eso es que tenemos un 2021 con un crecimiento ya superando el 8%. Gracias a que hemos mantenido la economía trabajando. El nicaragüense trabaja diario. Si vos ves las encuestas, como yo siempre digo, las que te gustan y las que no te gustan, siempre te dice que lo que la gente está más preocupada es por el trabajo, por su condición. Y sí, por algunas cosas políticas, pero lo ponen como en sexto lugar, ¿no? De las prioridades de la gente. Porque, y así debe de ser. Que es lo lógico, la gente come, tiene que ir a la salud, tiene educación, hombre, la gente tiene que trabajar. Pues. Y entonces, muchos quisieran que no trabajemos, ¿verdad? Y entonces es locura, pues, definitivamente. Esa va en contra de la cultura del nicaragüense, que es muy trabajadora, aquí, donde vaya. Entonces, ¿qué pasa? Estamos cerrando un 2021 bendecido, hermano. O sea, con un crecimiento, ahí están los números, no lo decimos nosotros, lo dice el FMI, ahora sí lo dice el FMI, pues.
que vamos a crecer arriba del 5%. El primer trimestre dijeron que íbamos a decaer. Y el Banco Mundial lo ratifica, el Economy lo asegura. En general, todos los organismos internacionales son del criterio que la economía de Nicaragua es robusta, es sana, que ha sido transparente en la ejecución de los recursos. Eso es muy importante. Y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Hay algunos salvajes que dicen que no, pero los organismos serios, ¿verdad? Inclusive el presidente del BCE, Dante Mossi, él expresaba el orgullo. Es raro que el presidente de una entidad bancaria se identifique y él decía, nosotros nos sentimos orgullosos por cómo Nicaragua se ha convertido en el segundo país de América Latina en garantizar la cobertura, energía eléctrica y sobre todo limpia. Y sobre todo energía limpia. Sí. Y la transparencia con que se administran los fondos. De eso... Esa es la campaña negativa, hermanito, que le han hecho al presidente Mossi. Dante es un hondureño, aun con toda esa campaña negativa, él ha sido muy profesional en señalar esto de un país fundador del BCE, como Nicaragua. Inclusive, la gente de derecha en nuestro país desconoce realmente los estatutos de esta entidad bancaria, somos socios, porque ellos creen que nosotros vamos a meter la mano, a prestar, como le decimos le decíamos al Fondo Monetario Internacional. No. Algo de que después de un mensaje de interés, a ver, Alex, si nos apoya, después de un mensaje de interés vamos a abordar, para que ya vayas pensando, que me hagas un pequeño análisis de la manipulación que existe ahorita, después de que se habla de la deuda pública y que nosotros tenemos mega endeudado el Producto Interno Bruto, y cómo realmente alguien que no tiene capacidad de pago está recibiendo grandes cantidades de préstamos, inclusive bancos que desearan prestarnos, pero debido a la imposición de Estados Unidos de las famosas agresiones, no lo hacen, pero no por falta de pago. Volvemos en un minuto. Estabas hablando de economía, pues. Sí, es que aquí quedamos al aire. Quedamos al aire. Sí, pero no importa, sí podemos hablar. Sí, realmente la gente tiene que entender eso. Es que ayer me llamaba alguien sobre lo de la crisis de los contenedores y me dice, o sea, yo creo que la desinformación es tan brutal, que me dijo, es que China tiene acaparado todos los contenedores. Y le digo, no, espérate, China está esperando que lleguen. Le digo, aquí los desgraciados son los alemanes, Estados Unidos. De los puertos de la Unión Europea se quedaron pegados, y en Estados Unidos, en Los Ángeles, habían contenedores, pero para tirar al cielo. En Los Ángeles se quedaron pegados, en el puerto de Los Ángeles, en varios de los puertos, se quedaron pegados. Pero ya la OMC ha señalado que en el tercer trimestre, a más tardar, eso ya está resuelto. Inclusive ya Los Ángeles logró, Biden, debo decirlo, se puso las pilas y están sacando la mayoría de los contenedores ya. O sea, que yo creo que se puede resolver antes de... Es que inclusive yo le decía, a ver, si lo hace Estados Unidos sería una pésima estrategia. Recordad que a ellos les afecta también. Por supuesto. Y están desabastecidos ellos. Ahorita están desabastecidos. ¿Ves? Y alguien me decía, ¿por qué las cosas han encarecido? Y entonces, los fletes. Así como, correcto, impresionante. Así las navieras bandidas. Vamos entonces ya nuevamente al aire a través de los 90.5 en FM 620 AM. Y estábamos conversando, nuestros amigos que están viendo el Facebook Live estaban escuchando que teníamos una conversación de la que también al final del programa vamos a abordar, lo de la famosa crisis de los contenedores. Pero ¿cómo explicarle, Leonardo, a la gente qué significa que el mismo Banco Central, son cifras oficiales, habla de la deuda pública? Una deuda que está, lógicamente, soportada en lo que vos hablabas. Las grandes reservas que tiene Nicaragua y de las cuales el gobierno ha sido el principal pionero. A ver, nosotros vamos a adquirir una deuda, ¿para qué? Para progreso. Esa deuda tenemos como pagarla, sí la tenemos, aquí está. Así que lo que la gente habla a veces es, en Nicaragua, en términos periodísticos lo digo, desinformación para la manipulación masiva de masa. ¿Cómo se explica esto, Leonardo? Gracias, vos sos el especialista en periodismo, yo soy economista, pero te puedo decir lo siguiente, que es más campaña que realidades.
En primer lugar, la deuda, el Banco Central ha sido sumamente transparente y critican, hombre. Si cogen las cifras del Banco Central todos los meses, no salen las cifras benditas. Y sí, es cierto, habla de 13,000 y pico millones de dólares, pero deben de separar la deuda pública y la deuda privada. La deuda privada anda por 7,000 y pico millones de dólares, pero un poquito así. Creo que la deuda pública anda por 6,000 y pico. Pero eso, ¿qué pasa? En primer lugar, no investiguen qué es la deuda. Vos lo acabas de decir. La mayoría de la deuda que tiene Nicaragua es deuda para inversión pública. ¿Qué es inversión pública? Es generadora de riqueza, generadora de empleo, generadora de desarrollo. No es deuda para pagar salarios. No es deuda para que vayan a las nóminas, pues gasto corriente que se llama, ¿no? Entonces, bueno, como nos vamos a endeudar para subirle el doble acá, o los trabajadores, hermano, que se la en 3 años han padecido este problema de pandemia, salarios bien bajos. El Estado ha sido responsable, hermano, en cuanto, y no lo decimos nosotros, no solo nosotros, lo dicen los organismos. El Fondo Monetario acaba de decir que la política fiscal de Nicaragua es una de las políticas más limpias de la región centroamericana. ¿Por qué? Porque aquí, teniendo los recursos, no se han derivado a gastos corrientes. Se han derivado a inversión pública, eso es carretera, escuelas, hospitales, productos de agua y productos de salud, productos de agua y saneamiento, energía, hermano. O sea, infraestructura para que la economía crezca, para que se beneficie quién, claro, todos los nicaragüenses nos beneficiamos, pero sobre todo el sector privado, que es el que viene a invertir y el que invierte aquí. Y teniendo buenas carreteras, teniendo buenos puertos, teniendo buena energía, teniendo buena agua, teniendo teléfono, teniendo tecnología móvil, etcétera, pues las operaciones de las empresas se vuelven más fáciles. Entonces, realmente, además, la mayoría de la deuda pública se llama deuda concesional. Son deudas de 30 años. Ah, claro que hay que pagarlas, pues, porque no son regaladas. Pero además, con una tasa de interés, hermano, y unos pedidos de gracia. Ahí hay que explicar algo. Los pedidos de gracia y los plazos de interés son negociados por la autoridad administrativa. Claro. En el tiempo de Bolaño y Arnoldo a esto, parecía que eran socios de esos bancos, porque entre más nos grababan las tasas de interés, más prestaban. Sí, este gobierno ha sido tan responsable que dicen, ok, a ver, ¿quién me presta a la tasa más baja? El BESIR. Entonces nos vamos con el BESIR. Claro, ahora, ¿por qué? Vos acabas de mencionarlo también y debo decirlo. Porque pudiéramos conseguir mejores tasas de interés en otros organismos internacionales que están dispuestos a financiar a Nicaragua, pero por toda la campaña que se tienen, ¿verdad? Y por una política de Estados Unidos de querernos bloquear los financiamientos, es que se hace uso, pues, de los recursos del BESIR, que es una tasa súper concesional, además, pero ponele, estamos hablando de tasas bajas. Para que tengas una idea, la tasa promedio en Nicaragua anda por el 9-10% más o menos, activa. Aquí hablamos de tasas del 1.5-2%. O sea, tasas sumamente bajas y además concesionales en términos que son de largo plazo, para que puedas ir amortizando y no sacrificar mucho, pues no tensionar tu flujo económico, pues, del país. Entonces, y sobre todo uno debe fijarse en qué. Debe fijarse que para reactivar el país requerimos recursos. Y si nos prestan es porque somos buenos pagadores. Nicaragua paga cumplida. Nicaragua no ha dicho nunca, en este periodo, ¿verdad? En el pasado sí lo dijeron. Por supuesto. En este periodo nunca ha dicho, no voy a honrar la deuda. Me voy a retrasar este año por pagar mi deuda, hasta el próximo año nos vemos. Nunca ha dicho Nicaragua eso. Vamos al día con el pago de la deuda de nosotros. Y paralelamente con el desarrollo lo que vos hablabas y yo lo explicaba la vez pasada. El gasto corriente en gobiernos neoliberales en Nicaragua era de más del 70%. Sí, el presupuesto altísimo. Era impresionante. ¿Y qué significaba? Lo que vos decías, dieta, salario, toda la parte administrativa. Entonces viene este gobierno y dice, no, del gasto corriente social, no se me beneficia el pueblo. Claro. Y vamos a la inversa y el gasto va público, la inversión social va directo a la gente. Directo a impactar directamente en el nivel de vida del nicaragüense, porque si vos tenés
buenos hospitales, buenas escuelas, buenas carreteras, tenés luz eléctrica, tenés agua, todo, vos estás mejorando tu nivel de vida de los ciudadanos comunes y silvestres. Entonces, realmente esto de la deuda yo quisiera pensar que es una terrible ignorancia económica, pero yo creo que es más que nada campaña negativa de querer ver, es donde me opongo, no me opongo, sino ver todo oscuro adrede, para engañar a la gente humilde, para que la gente que no entienda se confunda, y no, la gente que no se confunda. Si ustedes ven el presupuesto general de la nación, inclusive, la reforma que se hizo este año, fue dirigida a incrementar el gasto, lo que yo le llamo inversión pública, no el gasto público, es inversión pública. Inversión social. Porque eso es una inversión porque hay un retorno después. Porque gasto es algo que vos lo gastaste ya, salario pues lo gastaste ya. Gasto corriente. Pero una carretera no, hermano, una Es una carretera inversión. se te devuelve, hermano, una cantidad de posibilidades reales de crecimiento económico. Significa ahorro, depreciación de vehículos, mayor reducción de distancias, por lo tanto, economías de combustible. Y en general, pues, significa desarrollo. Eso es lo que significa esto. Si este país se hubiera endeudado para gasto corriente, para salarios, para consumos, etcétera, está bien que la gente lo critique, y yo sería uno también de señalar que eso es mala administración pública. Aquí se ha hecho la inversa, aquí se han sacrificado el gasto corriente, aquí se han sacrificado los empleados del Estado. Los empleados del Estado hasta hace poco, en agosto, Se les hizo un real. el 5% después de 3 años, Así es. 2018, 2019, 2020. De pérdida del salario de los trabajadores. Pero yo creo que más que todo es una cuestión de lógica. Yo mejor sacrifico 150,000 trabajadores del Estado y no más de 6 millones de nicaragüenses. Imagínate que no se sacrificó, porque eso es lo más gracioso. Porque ¿qué sí que hacían antes? Compactaban. Famosos planes de compactación y reducción de planillas. Es lo primero que hacían. Que al final terminaba corriendo gente al Estado. Aquí este gobierno no ha despedido a nadie. La estabilidad ha sido prioridad, ¿no? Mira, la gran pérdida, ahí están los números, los digo, ya están publicados. Si el INE publica todo, el INE publica todo también. Y ahí está claramente que los 160,000 desempleados abiertos que nosotros tenemos es del sector privado. Realmente el Estado ha logrado mantener su nómina. Entonces yo creo que los trabajadores conscientemente dijeron, bueno, manténgame mi trabajo, ¿verdad? Yo sé que necesito más salario. Bueno, ahora, veremos esa discusión en febrero, ¿verdad? Del 2022. Porque, estamos cerrando con un 8 de crecimiento, ponele, y un 5 de inflación. Pues entonces los trabajadores saben sumar muy bien, ¿verdad? Claro. Entonces nos van a presionar a nosotros en esa discusión. Claro que hay una discusión que hacer, ¿verdad? De productividad, de no destruir empleo, etcétera. Pero aquí el incremento de salario tiene que ser sumamente mejor que lo que fue este año, ¿verdad? Que fue el 3% y del 1%, ¿verdad? Estamos hablando de un número así redondito, ¿verdad? Que estaríamos hablando de casi 13%. Pero no se trata que sea el 13%, pero en todo caso va a ser mucho mejor, hermano. Eso significa distribuir el ingreso por esa vía, por la vía del salario. Me interesa saber, Leonardo, cómo nos preparamos, y digo en materia económica, para buscar nuevos horizontes de financiamiento, sortear las agresiones, porque esto no son sanciones. No, estas son agresiones. Yo le decía a alguien, yo sanciono a mi niña cuando se porta mal, pero porque hay una reacción por su conducta. Pero si ella no se porta mal, es una agresión. Es una agresión. La agresión es sin justificación. Efectivamente, entonces es adrede, es con un fin dirigido a destruir. Entonces, no para corregir a nadie. Efectivamente. Además que nosotros no somos como país hijos de nadie, pero realmente ¿cómo nos preparamos? Hombre, lo que nosotros estamos haciendo, nosotros estamos ahorita trabajando en diversificación de mercado, es algo que tenemos que trabajar duro aquí en Nicaragua, en incrementar nuestra oferta exportable también, ¿verdad? Auscultar nuevos mercados, ¿verdad? Que hay que hacerlo. Nosotros tenemos un gran mercado ahí, con un gran potencial, que es el mercado asiático, que es potencial. Y nosotros de ahí traemos las importaciones nuestras, o sea, y vos ves que una compiten con unos precios extraordinarios, mucho más barato que la Unión Europea y que los Estados Unidos. Esa relación China continental y los países centroamericanos, que ya lo decía vos,
tal vez, esto hay que explicarlo porque a veces la gente no lo entiende. Es que nosotros no tenemos relaciones comerciales con China. Bueno, en un papel no tenemos un tratado de libre comercio, tenemos, pero lo dice Leonardo, nosotros importamos la mayoría de los productos de allá. Por supuesto. Y nosotros, el mayor comercio que tiene Nicaragua es con Centroamérica. Esa es la verdad, es con Centroamérica. Y posteriormente con Estados Unidos, pues porque hemos tenido un mercado tradicional. Y porque necesitan porque siempre ha sido, porque no es de ahorita, pues de siempre ha sido. Y no quiere decir, por ejemplo, que nosotros no podamos diversificar mercados. Claro que sí. Además, los mercados asiáticos están dispuestos a pagar mejores precios de productos que nosotros tenemos, ¿verdad? Que son muy ricos en todo. El cacao, el café. El oro, hermanito. Y eso es, todo el mundo está convirtiendo sus reservas en oro. Las reservas inclusive, eso es importante lo que mencionaba. Las reservas en oro de China y de Rusia han aumentado una enormidad porque ellos están tratando de darle de robustecer su moneda. Exacto. Inclusive el yuan es una moneda respaldada en oro. No están fabricando. Es más fuerte que el dólar, por supuesto, ¿verdad? Pero aún con todo eso, ya los Estados Unidos ya quisiera tener todas sus reservas en oro, ¿verdad? No las tiene todas, definitivamente. Entonces sus reservas son bastante en dólares. Pero el dólar tiene una depreciación de la Madonna ahorita. Si tiene una inflación en los Estados Unidos de 6,5%, hay un disparo de precios extraordinario. Pero bueno, nosotros nos tenemos que preparar como país en primer lugar. Tratar de extinguir, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Extinguir esa posición malinchista que tienen algunos nicaragüenses, ¿verdad? De ir en contra del país, ir en contra de la nacionalidad, ir en contra de los nicaragüenses, ir en contra de sus familias, ir en contra de sus abuelos, en contra de sus padres, en contra de sus hijos, porque eso es ir en contra del nicaragüense, porque ellos nacieron aquí. Entonces cada vez que un nica habla mal de su país, hay que actuar como actúan mis vecinos del sur, en segunda patria, Costa Rica. Ahí si un tico habla mal de Costa Rica, hermanito, que se aliste. Le caen el resto. No, olvídate, ahí igual que los mexicanos, ¿verdad? No permiten que nadie hable en contra de México por muchos problemas que pueda tener México. Y eso es correcto, hermano. Esa actitud malinchista aquí se ve como bonita, como agradable. Además, se sienten cómodos, ¿no? Se sienten cómodos de estar afuera y hablar cualquier vascosidad en contra de su propia tierra, de su propio país y de su propia familia. Porque al final van a ser víctimas. Son víctimas. Así que nos tocan acá, hombre, las vacunas, acaso que tienen el apellido, tienen letreros, no se vacuna todo el mundo, no viste vos vacunándose a todo el mundo. Claro. Algunos se les tomaron fotos para que vieran que de verdad se vacunaron, además todos. Igual la salud, la educación, acaso que aquí cuando vas a un restaurante, un bar, vas a una carretera, acaso que aquí te piden el peaje, mira, a ver, vos sos saninito, vos sos opositor, hermano, vas a pagar por ser opositor vos para pasar esta carretera o por beneficiar